Tenemos a nuestro querido amigo y colega periodista argentino Hugo Gulman, quien nos va a acompañar en un nuevo segmento de hoy para analizar lo que ha ocurrido en Argentina. Hugo es coordinador del programa Radio Rebelde de Buenos Aires, es periodista de Radio Capú en Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Hugo, a Periodismo Libre. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Qué gusto estar participando de tu programa, Periodismo Libre, que bueno, lo seguimos también desde Buenos Aires. Y entre otras cosas, Hugo, nosotros tenemos un eslogan. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sí, es así. ¿Sabes de quién? Es así. Hay muchos colegas en Buenos Aires, en Argentina en general, que pueden hablar más o pueden mostrar más la farsa que el periodismo. ¿No? Una frase de Rodolfo Walsh. El periodismo es libre o es una farsa. Tu compatriota, periodista, fundador de Prensa Latina. Prensa Latina, sí, que sigue que fue desaparecido por la dictadura argentina. Tal cual, y que hay una carta maravillosa escrita por él al año del golpe militar de 1976 y que justamente fue al día siguiente, el 25 de marzo, cuando fue secuestrado y asesinado, ¿no? Mirá, muy cerquita, a 200 metros de donde estoy en este momento, y justamente en esa esquina donde fue secuestrado hay una placa que lo recuerda. Asesinado y desaparecido, 1977, Rodolfo Walsh. Nosotros, tal cual. Te quiero comentar que tengo aquí en el estudio desde el que hacemos este programa, la carta de Rodolfo Walsh, porque considero que es una expresión de rebeldía, de resistencia, de lucha, de valor y de pelea que él dio, y en gran medida por esa valentía fue asesinado y desaparecido por la dictadura argentina. Bueno, quería hacer ese recorrido histórico porque tiene que ver con tu querida patria, con tu querido pueblo y con esa historia de lucha tan importante. Bien, nos reúne esta entrevista, Hugo, para hablar de lo que ocurrió el pasado domingo en Argentina. Sergio Massa finalmente se recuperó, las encuestas fracasaron con él, lo daban perdedor, obtuvo alrededor del 36% de los votos en representación de la Unión por la Patria, que reúne en parte el peronismo y otras fuerzas democráticas y alternativas. Le ganó a Javier Milei, que de la libertad avanza, así se denomina el sector político de este señor, que yo considero es un neonazi, que obtuvo el 30% o algo menos, y Patricia Bullrich, que obtuvo por Juntos por el Cambio, que obtuvo el 23%. ¿Cuál es el análisis, la lectura que hace Hugo de los resultados? Hubo una reacción del pueblo argentino ante la amenaza oscura de Milei. Surtió en efecto las medidas económicas de Sergio Massa, que es también ministro de Economía. ¿Qué pudo haber ocurrido el pasado domingo en tu país en la interpretación? Yo creo por una parte, te diría que Sergio Massa fue leyendo luego de las PASO algo que sí lo sabía, pero que la elección, las PASO, las primarias, se lo recordaron con mucha dureza, que son las necesidades del pueblo, que no alcanza con haber generado puestos de trabajo en estos años desde que asumió el presidente Alberto Fernández y recuperó una desocupación que a la que había llevado, y muy grande, Mauricio Macri. No alcanzaba con la recuperación de las fuentes de trabajo, sino que era necesario dignificar el trabajo con mejores ingresos, y la torta grande de dinero se la estaba llevando el mundo empresario y no los trabajadores. Esto le representó un castigo a la coalición gobernante en las urnas, y Massa tuvo una reacción que fue la de, primero, llegar a un acuerdo rápidamente con el Fondo Monetario Internacional por una renovación,
Y una vez hecho esto, salió a repartir dinero, si se quiere, a ofrecer, a disminuir impuestos, por ejemplo, el impuesto al IVA, que es un impuesto que se agrega a todos los productos, es un impuesto que se le quitó a todo lo relacionado con la comida y los insumos básicos, lo cual genera una reducción de gastos y a la vez un ingreso indirecto para mucha gente. Otro de los impuestos es el impuesto a las ganancias, que también a los sectores medios les representaba una suma muy importante de dinero, la quitó, la dejó solamente para ingresos, pero muy, muy, muy grandes, con lo cual también representó estas medidas, pudieron traccionar mucho más la economía, se generó un boom de consumo, el consumo mezclado también con otro tema, que es el temor de que Milei accediera a la presidencia, dolarizara la economía, y la gente estaba informándose de que el dólar, del valor que tiene, podía crecer 10 o 15 veces más para que Milei lograra esos objetivos y que no iba a representar más dólares para los bolsillos, sino menos pesos, menos dólares, menos ingresos. Entonces me parece que ahí hubo una gran habilidad de Sergio Massa de leer mientras sus rivales estaban con una actitud diferente en la campaña, ¿no? Milei, por una parte, La Libertad Avanza, anunciando que iba a cerrar empresas, a cerrar las empresas del Estado, aerolíneas argentinas, yacimientos petrolíferos fiscales, empresas que son generadoras de muchísimas fuentes de trabajo, no solamente de trabajo no directo, sino de mucho trabajo indirecto a través de pymes o a través de otro tipo de servicios que se le brindan a la empresa. Que iba a cerrar ministerios, que iba a cerrar, prender fuego, dijo, en sus palabras fueron, el Banco Central. Y por otra parte, Patricia Bullrich, que encabezaba Juntos por el Cambio, la coalición en la que interviene Mauricio Macri, también con anuncios o sea, donde el único objetivo era desaparecer, y te digo esta palabra porque es muy clave, desaparecer al kirchnerismo. Con lo que vos significa, porque vos conocés de Argentina mucho, lo que significa la palabra desaparecer. Así que me parece que toda la campaña en ese sentido jugó en contra y jugó más a favor de Massa, que en los debates previos se presentó como una persona más pausada y que presentaba propuestas contra las reacciones de los rivales, que lo que estaban haciendo fundamentalmente era decir: queremos que se vaya el kirchnerismo, y ese era el único objetivo. Y es importante tener en cuenta también, Hugo, que el pueblo argentino tiene una amplia trayectoria de lucha frente a las posiciones políticas de extrema derecha. Dio una pelea extraordinaria en la década de los 60, de los 70, de los 80 contra los regímenes autoritarios. Yo, desde mi punto de vista, he también pensado que pudo ser una reacción frente a esa amenaza, teniendo en cuenta el negacionismo en el que incurrió este candidato y su candidata vicepresidencial, que decía: no, aquí las desapariciones no fueron tantas, como si desaparecer a una sola persona no fuera un crimen de Estado, claro, un delito de lesa humanidad, ¿no? Ya fueron 30,000. Y como si perseguir a la oposición y usurpar los poderes públicos no fuera grave. Entonces, el negacionismo que ha venido haciendo carrera, no solamente en Argentina, en Chile lo estamos viendo, negando los crímenes atroces de la dictadura pinochetista. Lo estamos viendo en Colombia también. El uribismo niega que aquí haya habido más de 6.402 falsos positivos, que no son falsos positivos, sino crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado cometidos por un régimen político, el de Álvaro Uribe Vélez, y su continuación con Juan Manuel Santos y
y con el señor Iván Duque. De modo que ese negacionismo tuvo que también taladrar un poco la conciencia de mucha gente, ¿no crees, Hugo? Yo creo que sí, pero aquí se atrevieron a subir la apuesta, porque sobrepasó lo que uno podría denominar como negacionismo. Aquí se llegó a valorar, pero textualmente, valorar el golpe militar de 1976 e inclusive la candidata a vicepresidenta por la fórmula de la libertad avanza, acompañando a Javier Milei, es una abogada que no tiene mayor historia como abogada que haber representado a represores, ser una asidua visitante del general Videla o de otros represores, y había una expectativa muy grande, incluso son informaciones de lo cotidiano, ¿no? Donde los genocidas de la dictadura que están vivos, que están presos, están ilusionados con el triunfo de Milei, porque les va a representar seguramente el indulto. Bueno, la doctora Villarroel, Gabriela Villarroel, es la que acompaña a Milei en la fórmula y es la que ha organizado, inclusive en la legislatura porteña, organizó algún evento donde se valorizaba también e igualaba la vieja historia de los dos demonios, ¿no? Donde había algunos, o donde se cometieron errores, denominando errores los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Terrible, terrible. Es muy grave todo lo que ocurrió acá. Ahora, ocurrió esto, pero ocurrió el domingo. Yo creo que hubo una reacción popular más allá de que gran parte del pueblo le creyó por tanto insistir durante tantos años a muchos medios de comunicación que además forman parte de todo ese conglomerado de empresas muy poderosas que de alguna manera que siguen resistiendo a que sea el peronismo el futuro gobierno. Entonces, en estos 2 o 3 días que pasaron desde las elecciones hasta ahora, presionaron a Mauricio Macri, Macri presionó a Patricia Bullrich y salieron a reunirse con reunieron justamente para para hacer de fuerza. Ya salió Macri a decir nosotros vamos a apoyar a Javier Milei en el balotaje. Pero precisamente sobre eso, Hugo, sobre ese anuncio de Patricia Bullrich y de Macri de apoyar, pues, a la persona con la que seguramente se identifican más desde sus posiciones de derecha, el señor Javier Milei, eso estaría generando una crisis en esta coalición de Juntos por el Cambio, porque la Unión Cívica Radical no está de acuerdo con esa posición y entiendo que ha anunciado que se va a abstener, que no apoya a ninguno de los dos candidatos, lo cual es beneficioso para Sergio Massa, creo yo. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, justamente, en lo formal... Se te fue el sonido. No apoya esta decisión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Nadie la está apoyando. Hay otros partidos, la coalición cívica tampoco la apoya, es una dirigente importante de la coalición que se llama Elisa Carrió, pero dentro del radicalismo, la juventud radical sí salió a decir, nosotros nos negamos a votar a Milei, vamos a apoyar a Sergio Massa. O sea, está muy dividido y hay algunos sectores de la Unión Cívica Radical que no va a haber abstención, sino que por lo bajo hay un apoyo concreto a Sergio Massa, no de todos. Después también juegan de un modo importante, son unos 10 gobernadores aproximadamente, los gobernadores de unas 10 provincias que se han reunido de que asuma Milei, una de las personas más cercanas a Javier Milei,
ya anunció, ayer volvió a ratificarlo, que interrumpiría todo lo que tiene que ver con el apoyo económico a las provincias, que cada una se autofinancie. Y, si, y esto le va a traer una cantidad de problemas muy grandes, con lo cual los gobernadores también salieron a decir que se declaran neutrales, pero van a hacer acuerdos con Sergio Massa. A nadie con sentido común, a nadie que no esté inmerso en esa locura o en esos negocios que deben estar urdiendo, puede tener la intención de que Javier Milei sea el presidente de la nación. Es decir, que la perspectiva entonces sería, Hugo, de una derrota de Milei el 19 de noviembre. Hola. Sí, te escucho. ¿Escuchás? Sí, te escucho. Sí, hay un sonido que aparece por momentos. La perspectiva y las primeras encuestas, antes de que de alguna manera estallara la alianza de Mauricio Macri y con este acuerdo con Milei, las primeras encuestas de los 2 primeros días posteriores a las elecciones están dando cerca de un 46% de intención a Sergio Massa y un 34% a Javier Milei. Esto se estima que se va a extender. Hoy algunos que no tienen números concretos, estudiados, analizados, están hablando de que seguramente va a superar una diferencia del 60 y 40. Unos hablan de la posibilidad de que Javier Milei no se presente a la segunda vuelta. Creo que hay muchas presiones y es muy reciente todo esto, así que todavía estamos inmersos en una gran incógnita, pero esta convulsión lo está favoreciendo mucho más a Sergio Massa que a Javier Milei. ¿Cuál es tu opinión, Hugo, en relación con el manejo de las encuestas? De las encuestas en Argentina que daban ganador al señor Milei. Aquí los medios de las élites en nuestro país sacaron grandes titulares, ya dando casi que como presidente, el gran favorito, decían en las ediciones del domingo. ¿Cuál ha sido el papel? ¿Cuál es tu análisis del papel de las encuestadoras y del mundo mediático allá? Las encuestas ya son varias elecciones que vienen equivocándose. Esta encuesta que yo te acabo de leer, el primer sondeo, está hecho, y por eso te lo dije, por una de las encuestas, por una de las consultoras que sí se acercaron bastante a los resultados. Por eso te la doy, y porque han acertado varias elecciones en los últimos años. Es una consultora que se llama Proyección, es gente muy joven que se ve que vienen con algún tipo de proceso bastante interesante porque se han aproximado mucho. Yo creo que están equivocándose algunos por temor al malestar económico general, creo que se aventuraron a hablar de un triunfo de Milei que finalmente no se concretó y los sorprendió. Hoy las encuestas se están haciendo todas en forma virtual, lo que también a mucha gente le genera alguna desconfianza y no siempre se responden verdades. A veces se realizan en lugares geográficos donde la gente depende de un trabajo determinado y por ahí le da temor que quede registrado su nombre, que se sepa algo que opina. Entonces se está mintiendo cada vez más, son cada vez menos creíbles. Así que está todo muy relativizado, pero en la calle, en los comentarios, cuando escuchás, te sentás a tomar un café y en otra mesa escuchás algunos comentarios y vos ves la percepción en los kioscos de diarios, en lo cotidiano, vos ves que hay mayor intención o mayor credibilidad y para muchos, no porque estén bien, pero sí porque vean que quizás sea la salida más conveniente, aunque sea con resignación, pero que el voto
yo creo que va a acercarse mucho más a Sergio Massa que a Javier Milei. Bueno, y las cifras que nos estás dando pues son importantes también. Y si la procedencia de esas cifras es de una de las pocas encuestadoras confiables o fiables, pues con mayor razón. Yo tengo una inquietud para que vamos entrando en la parte final de nuestro diálogo y agradeciendo la comunicación, Hugo. Sé que estás muy ocupado en Buenos Aires. Es la posición que tiene Sergio Massa en relación con fenómenos y entidades y hechos de América Latina. Por ejemplo, la posición de él frente a la CELAC, frente al conflicto, no, a la invasión de Israel contra el pueblo palestino, su posición, por ejemplo, frente al presidente Petro. Eso para nosotros es muy importante porque seguramente te has dado cuenta cómo el presidente Petro ha mantenido una posición enhiesta y de liderazgo en muchos elementos de la política internacional. Acaba de reunirse con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Ha llegado a unos acuerdos muy importantes, 12 puntos claves que tienen que ver con asuntos económicos, de geopolítica e incluso militares. Y en ese sentido, entonces, es muy importante también conocer cuál es la posición de Sergio Massa, quien seguramente entonces, como lo has analizado, va a ser el ganador en relación con todos estos asuntos internacionales. Mira, por una parte, dos cosas. Hay algunos puntos. El tema, lo que es la incógnita es qué va a ocurrir en relación a lo regional. Vos fíjate que inclusive Nicolás Maduro desde Venezuela tampoco se expresó muy satisfactoriamente en relación al triunfo de Massa, y no porque confiara en Milei o en Patricia Bullrich, todo lo contrario, pero la actitud de Massa frente a Venezuela en relación a los derechos humanos eh, no fue muy buena hace tiempo. Ahora no habló del tema últimamente. Esa es una gran incógnita que tenemos. Sí hay algo que ha demostrado como ministro de Economía, ya yéndome un poquito más lejos, ¿no? En relación a China, y ahí sí, se está mostrando mucho más abierto y menos dependiendo entre comillas, sigue dependiendo y mucho de las decisiones de los Estados Unidos, pero ha podido negociar mucho con China y Argentina tiene muchos temas pendientes con China, desde la construcción de puertos, desde inclusive los préstamos en yuanes que le han habilitado a la Argentina la posibilidad de renegociar deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, en relación a la geopolítica regional, sí, se va a basar en lo regional, tiene una relación bastante intensa, muy intensa, quizá no tanto como Alberto Fernández ni como Cristina Fernández de Kirchner, con Lula, pero yo creo que esa es una relación que va a estar muy fortalecida y de alguna manera el camino que trace Lula va a ser un poco el camino que termine siguiendo también Sergio Massa. Hay veces que se están dependiendo de otras cuestiones, pero sí, es una gran incógnita. Quizá que no sea un tema tan eh, de, eh, eh, de tener en cuenta desde Colombia, pero por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina una presa política como es Milagro Sala, que es una dirigente social de la provincia de Jujuy, y lo que él logró negociando con el gobernador es que puedan traerla a Buenos Aires para ser atendida porque estaba con problemas de salud, estaba en prisión domiciliaria, pero el gobernador de la provincia de Jujuy la quería muerta, concretamente la quiere muerta, y quería llevarla a una cárcel común y si podía que muriera en la cárcel. Bueno, se logró y creo que hubo en gran parte una gestión de Sergio Massa como para que fuera traída a Buenos Aires, atendida, se está recuperando. Hay que ver qué va a pasar con esas. Son incógnitas que se abren porque, digamos,
dentro de lo que es el peronismo, no es el sector de Cristina Fernández de Kirchner, es un sector más dentro de la coalición, más de derecha. Sabemos que va a defender fuentes de trabajo, sabemos que en lo posible va a generar o intentar generar mejores recursos, lo está haciendo con los jubilados, por ejemplo, muy de a poco, porque tampoco es que estén de forma maravillosa, pero desde lo político, ahí hay una incógnita que creo que cuando tenga el poder presidencial recién ahí vamos a develar. El presidente Gustavo Petro, Hugo, saludó muy efusivamente la elección de Sergio Massa y explicó que había sido una derrota de las encuestadoras y también de un candidato tan oscuro como el señor Javier Milei. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en Argentina por todo el sector progresista es más que valorada la palabra de Gustavo Petro. Se lo admira mucho a Gustavo Petro desde los sectores informados y atentos a estos temas. Bueno, toda la campaña que ha hecho en relación al medio ambiente, en relación también a los vínculos con los grandes poderes, es uno de los temas que más se valoran y a diferencia de otros líderes latinoamericanos, se valora también que es un hombre que llegó al poder con experiencia y sabiendo mejor cómo tratar con la oposición. Sí. Sí, así es. Y finalmente, Hugo, ¿cómo está la izquierda argentina? ¿Qué papel va a jugar en esta segunda vuelta hacia el 19 de noviembre? Es llamativo con la izquierda argentina. Vos sabés que Argentina es un país muy particular en ese sentido. Desde la organización gremial y desde la organización política, tiene al peronismo, que no es derecha ni tampoco es izquierda. Lo que en otros países la lucha popular es representada por la izquierda, se representa en Argentina por el peronismo. También está la izquierda que tiene esa representación y la lucha popular, por supuesto, pero es más chica porque el peronismo se hizo mucho más sólido y más poderoso. De todas maneras, hay una diferencia muy grande de actitud por parte de la izquierda, muy valorada, que tiene que ver con que siempre ante algunas otras opciones salió a decir son todos lo mismo. Y hoy en día la máxima dirigente de la izquierda, Miriam Bregman, una persona muy querida por diferentes corrientes políticas y respetada, dijo ante una pregunta al día siguiente de las elecciones que claramente no son lo mismo Sergio Massa y Javier Milei. Y por supuesto dio a entender, si bien no lo manifestó abiertamente, pero dio a entender el apoyo a la fórmula, más allá de que hay un montón de luchas de la izquierda que van a seguir sosteniendo en relación al Fondo Monetario Internacional, en relación a los poderes económicos argentinos. Es una lucha que van a seguir dando y criticando al gobierno, pero desde un lugar de apoyo, porque lo que representa Javier Milei, ahora aliado con Mauricio Macri, es muchísimo peor, sería muy grave que ellos ostentaran el poder en nuestro país. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Esperamos seguir en contacto para estar al tanto de lo que ocurre en tu país, que es muy de los afectos del pueblo colombiano. Las luchas, siempre lo digo, de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos de todo nuestro continente y de los pueblos del mundo. Las luchas de la humanidad son también nuestras luchas, de modo que siempre estaremos atentos a lo que ocurra en Argentina. Han sido muy interesantes los planteamientos que has hecho, tu análisis, y bueno, volveremos en una nueva oportunidad. Esperamos que haya buenas noticias el 19 de noviembre. Ojalá que sí. Un abrazo grande, Luis, y muchísimas gracias por el contacto y un abrazo a todo el pueblo colombiano. Y en Periodismo Libre, siempre con las puertas abiertas, querido Hugo. Era Hugo Gulman desde
Buenos Aires, Argentina, en este contacto para el análisis de lo ocurrido en las elecciones del pasado domingo en la querida hermana República de Argentina.